Bienvenidos a un video más de mi canal, Cris de Física. El día de hoy vamos a abordar un tema muy importante, el cual se conoce como magnitudes físicas. Este video está dedicado para los estudiantes los cuales ya están en primer año de bachillerato y se están introduciendo en el estudio de esta hermosa materia, la cual es la física, ¿sí? Entonces, para conocer un poquito más de magnitudes físicas, vamos a ir analizando parte por parte. Primero, entendamos qué es una cantidad o una magnitud física. Y por definición se dice que una magnitud o cantidad física es todo aquello que se puede medir. Entonces, si me dice que es todo aquello que se puede medir, analicemos a nuestro alrededor, ¿sí? ¿Qué nomás podemos medir? Dentro de nuestra habitación, ¿qué podemos medir? ¿Sí? Fuera de nuestro hogar, ¿qué se podrá medir? Analicemos. Me escriben en los comentarios, ¿sí? Y les voy leyendo. Aquí les doy algunos ejemplos de qué nomás nosotros podemos medir. Por ejemplo, la distancia. La distancia que nosotros podemos recorrer de un punto a otro. Por ejemplo, de nuestra casa a nuestro colegio. De nuestro colegio a un parque. De un parque, por ejemplo, al supermercado. Del supermercado a un centro comercial, etcétera, 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 ¿sí? También me dice que podemos medir el tiempo, la velocidad, el peso, la fuerza que nosotros podemos aplicar en empujar, levantar, ¿sí? Un objeto, o si no, la aceleración, ¿sí? Entre otras magnitudes o cantidades físicas que nosotros podemos medirlo. Esas magnitudes, esas cantidades, nosotros tenemos que otorgarle, lo que dice aquí, una unidad de medida, ¿sí? Pero, ¿qué sucede? Para dar una unidad de medida, nosotros tenemos que basarnos, como dice aquí, en un patrón universal. Dicho patrón universal es aquel el cual se encuentra ya establecido en los instrumentos de medición, como por ejemplo, en las cintas métricas, en relojes, en balanzas o en termómetros, entre otros instrumentos de medición. Por ejemplo, ¿a qué me estoy refiriendo? Por ejemplo, cantidad física. Decimos, es todo aquello que se puede medir, ¿sí? ¿Qué podemos medir en cuanto a las cintas métricas? ¿Qué nos proporciona una cinta métrica? ¿Qué magnitud? Distancia, una longitud, ¿sí? Entonces, dicha longitud debe tener ya una unidad de medida, como por ejemplo, centímetros, milímetros, metros, ¿sí? Reloj que mide, como dice aquí, una magnitud física que en este caso viene a ser el tiempo. El tiempo debe tener su respectiva unidad de medida para poder diferenciarnos con las otras magnitudes. Asimismo, las balanzas que nos proporciona la masa o el peso de un cuerpo y el termómetro nos proporciona la temperatura, ¿sí? Entonces, una vez de que yo sé qué nomás podemos medir, qué cantidades físicas, ¿sí? Se establecen en el estudio de las magnitudes, a qué unidad nosotros nos podemos basar, aquí viene, ¿sí?, a establecer ya un valor específico de dicha magnitud física. Es decir, ejemplos de distancias, ¿sí?, ejemplos de tiempos, ejemplos de velocidad, de peso, fuerza, aceleración. Esos valores numéricos los cuales se van otorgando a dichas magnitudes físicas se la conoce como magnitud. Una magnitud es aquella que está compuesto de dos elementos, su valor numérico y su respectiva unidad de medida. Por ejemplo, si yo quiero expresar o dar un valor en cuanto a una cantidad física, como por ejemplo la distancia, ¿sí? Yo digo, a ver, la magnitud de dicha distancia es valor numérico 80, unidad de medida kilómetros. Entonces, eso quiere decir que la distancia que ha recorrido un objeto, como por ejemplo, puede ser de 80 kilómetros, ¿sí? Si yo quiero hablar de fuerza, yo quiero otorgar o analizar la fuerza, la fuerza que se ha aplicado en el desplazamiento de un cuerpo, por ejemplo. ¿Qué magnitud se ha aplicado para desplazar ese cuerpo? Un ejemplo, 30 newton. Valor numérico 30, unidad de medida, newton. En la antigüedad, cada civilización tenía su propio patrón de medidas, ¿sí? Pero debido al incremento del comercio y al desarrollo de la ciencia,
se tuvo la necesidad de crear una estandarización de medidas, específicamente o basándose en 3 tipos de magnitudes: la longitud, la masa y el tiempo. ¿Sí? Entonces, en 1975 se realizó la primera Convención Mundial de la Ciencia en la ciudad de París para establecer el primer sistema de unidades, el cual se conoce como sistema métrico decimal, el cual se basa en 3 magnitudes principales, que es la longitud, la masa y el tiempo, ¿sí? La cual tiene cada magnitud o cada cantidad física tiene su respectiva unidad de medida, la cual viene a ser la longitud. Se basa en la unidad de los metros, que su símbolo es una letra M. La masa se basa en la unidad que es el kilogramo, su símbolo es la K y la G. Y el tiempo se basa en los segundos, que su símbolo viene a ser el segundo, ¿sí? Debido a las primeras letras de cada unidad de cada símbolo, adopta el nombre de sistema MKS. La M de metro, la K de kilogramo y la S de segundo. Esto fue establecido debido a un gran científico, el cual es conocido como Charles Coulomb, ¿sí? El cual dio a conocer el primer sistema métrico decimal, el sistema MKS. Pero después de ciertos años, pasaron algunos añitos, más de 80 años, y apareció un segundo sistema de unidades, el cual es conocido como el sistema CGS, y se basa en las mismas 3 magnitudes físicas, las cuales son longitud, masa y tiempo. Pero en este caso, sus unidades de medida son diferentes. Por ejemplo, en la longitud ya no se basa como en el MKS, metros, sino aquí viene a ser el centímetro, que su símbolo es la C y la M. En cambio, la masa ya es el gramo, que viene a ser la letra G. En cambio, el tiempo se permanece con la misma unidad, que en este caso es la letra S, que le corresponde al segundo. Su simbología es CGS, que viene del centímetro, la C, del gramo, la G, y del segundo, la S. Unido me da el sistema CGS. Quien proporcionó este segundo sistema fue el gran científico Gauss, ¿sí? Aparece otro sistema más después de algunos añitos, ¿sí? Más o menos como unos 76 años, aparece un tercer sistema, y el cual nosotros en la actualidad estamos utilizando, el cual es conocido como el Sistema Internacional, por su simbología SI. Apareció en el año de 1960 y no solamente se basó en estas 3 magnitudes, por ejemplo, longitud, masa, tiempo, sino aquí ya se refirieron a otras magnitudes más, ¿sí? Pero haciendo comparación con los otros sistemas, decimos de que a la longitud regresamos al primer sistema, que su unidad de medida viene a ser el metro, el cual tiene su símbolo la M. La masa se mantiene con el kg, que viene a ser kilogramo, y el tiempo siempre se va a medir en segundos, que su símbolo es la letra S, ¿sí? Y por último, y no menos importante, el sistema inglés, ¿sí? El cual se utiliza casi siempre en Norteamérica y en una parte de Europa, la cual se basa en las 3 mismas magnitudes: longitud, masa, tiempo. Hay que una pequeña observación, que se dice que el sistema inglés en cambio hace un intercambio de magnitud con respecto a la masa. Se dice que en vez de la masa se utiliza el peso, ¿sí? Pero haciendo el análisis lo mantenemos a la masa, ¿sí? En donde se dice que el sistema inglés se va a basar, en cambio, para expresar la longitud, se va a basar con la unidad de medida, que es el pie. La masa se va a basar con la unidad de medida, que es la libra, que su símbolo es la L y la B. Y el tiempo siempre vamos a medirle en segundos en cualquier sistema. Entonces, en este caso, tenemos 4 sistemas para poder medir las cantidades o las magnitudes físicas, ¿sí? Pero todos tenemos que darnos cuenta de que nuestro sistema principal es el sistema internacional. ¿Qué significa? Que si nosotros tenemos magnitudes, las cuales son expresadas en el sistema MKS, tenemos que realizar la respectiva conversión de unidades para pasarle al sistema internacional, el cual nos rige, ¿sí?, a nosotros.
De igual manera, si es el CGS, pasa al sistema internacional, o si no, si es sistema inglés, tenemos que realizar la respectiva conversión de unidades utilizando los factores de conversión para poder llegar a un sistema internacional. Esto es lo que les puedo mencionar en cuanto al primer tema que se refiere a magnitudes físicas y sistemas de unidades.